¿Qué tal? Saludo cordial a todos. Bienvenidos a este primer video de jueves, el primer video de varios que vamos a producir en estos días, una verdadera maratón. Lo amerita el hecho de que tenemos buenas carteleras este fin de semana, nutrida actividad encabezada por la que genera más expectativas, sin duda alguna, que es esa verdadera guerra civil mexicana que prometen Emanuel Navarrete y Oscar Valdés, que será el próximo sábado. Sobre esa pelea, más adelante en esta jornada van a tener un video con las claves. Hay también seguramente una entrevista, tenemos información, un interesante reportaje sobre el boxeo nicaragüense y al mismo tiempo otras novedades que vayan surgiendo y obviamente van a tener su video correspondiente. En este en particular les quiero hablar, hacerles una actualización de las negociaciones que se vienen cumpliendo, confirmando plenamente lo que le adelantamos hace semanas de que se iban a enfrentar David Benavides y Dimitrius Andrade. Tenemos algunas novedades e incógnitas que hay sobre esa pelea. Y también en lo más importante que queremos comentarle en este video, ofrecerles nuestra reacción, nuestro punto de vista sobre lo que pensamos de esas 158 libras que exigiría Terence Crawford para enfrentar a Canelo Álvarez. Literalmente lo puso en un brete, pero hay mucha cosa oculta por detrás de esa intención de Terence Crawford, que dice mucho de este momento de su trayectoria a sus ya 36 años y habida cuenta sabiendo de que él mismo reconoció que le quedan pocas peleas en el boxeo profesional. De todo eso les voy a hablar a continuación en un nuevo video sin filtro. Antes de hablarles de Canelo Álvarez y Terence Crawford, les quiero comentar algo sobre las negociaciones que se vienen cumpliendo para la pelea. Ya literalmente se puede dar como confirmada, más allá de que no sea de manera oficial, entre David Benavides y Dimitrius Andrade por el título interino CMB de las 168 libras. No solo se van a enfrentar dos evitados por Canelo Álvarez, sino que también se van a enfrentar dos rivales que mucha gente no pensó que algún día se enfrentaran, por aquello de que Dimitrius es la antítesis de lo que desearía enfrentar cualquier campeón en esos pesos, por lo complicado que resulta Dimitrius para cualquier rival. David Benavides se había quedado sin rivales, habló de la posibilidad incluso de pelear contra Jaime Munguía. Esas negociaciones cayeron, pero se realizaron. Se cumplieron hasta este fin de semana. De hecho, prefería el equipo de Benavides enfrentar a Munguía y no a Dimitrius. No hay más rival, va contra Dimitrius, va a ser un pague por ver, y la novedad es que no se sabe ni la sede ni la fecha. Se habla de finales de octubre y comienzos de noviembre, en uno de esos sábados va a ser la pelea. No se sabe todavía la sede de la misma, se supone que podría ser Las Vegas, pero no hay una certeza absoluta. Podría ser en Los Ángeles, digamos, las tres opciones es California, en algún lugar del sur de California, Las Vegas, o de lo contrario podría ser en Arizona, que poco a poco se sigue convirtiendo en una plaza sumamente importante de boxeo, y obviamente se está considerando si Arizona también podría ser una sede adecuada. Como sea, va a ser va a encabezar un cartel, de acuerdo a la información que va trascendiendo, donde se le van a sumar muchas peleas importantes, algunas peleas de título y con varios mexicanos allí importantes también en términos de nombres, algunos en ascenso, porque evidentemente se trata de una suerte de fiesta mexicana, al menos se le va a dar ese enfoque, esa perspectiva y la necesidad de que tenga éxito con un buen respaldo, habida cuenta, repito, de que va a ser un pague por ver. No se sabe dónde va a ser, esa es una novedad, ni tampoco la fecha. Yo supongo que va a ser allí en los primeros días de noviembre, y uno de los factores que pienso que está un poco enlenteciendo la decisión es el hecho de que hay una tendencia dentro de Showtime para evitar chocar con otros eventos grandes que lo perjudiquen, cosa que no pasa con otras empresas, pero sí está ocurriendo con Showtime, de que está tratando de evitar. La prueba la tenemos en la manera, digamos, un poco abrupta en que se canceló sin muchos datos, sin mucha información, esa pelea que iban a sostener el sábado pasado Erislandy Lara y Dani García. El hecho de que Jake Paul iba a pelear con Nate Díaz en un evento de pague por ver, que iba a tener mucha atención de fanáticos y no fanáticos habituales, creo que fue el factor que determinó el cambio.
Esto, repito, es una presunción, pero hay mucha evidencia que lleva la decisión hacia ese lado. Es decir, la razón, el argumento para cancelar la pelea seguramente fue ese, y lo podrían aplicar más adelante. Por eso pienso de que se están demorando en fijar la fecha y también el lugar para ese pague por ver entre Dimitrios Andrade y David Benavides. Eso en cuanto a la información relacionada con Benavides y Andrade. Ahora, en el caso de Canelo, realmente trató de meter un gol de media cancha, Terence Crawford, haciendo digamos, un paralelismo con el fútbol, algo inusual. Ese hecho de que lo colocó contra la pared y lo puso en un brete al ofrecerle una pelea, así como se ha estado insistiendo, en una pelea entre Crawford y Canelo, después que Canelo se supone que va a vencer a Jermaine Charlo, quisieran, digamos, habían empezado a tender las líneas para que subiera Crawford a enfrentarlo, un Crawford que está obviamente saliendo de la 147 hacia la 154, y ha dicho de que pelea contra Canelo Álvarez, pero en 158 libras. Hay que esperar alguna respuesta de Canelo Álvarez y que sea una respuesta que satisfaga a todos. Un Canelo que se acostumbró a lo largo de su vida a ponerle cláusulas a sus rivales, asumido por ellos mismos, de que le ponían cláusulas, que ganaban las peleas en los escritorios, que o bien subía rivales desde divisiones muy abajo, como fue Amir Khan, como lo está haciendo ahora con Jermell Charlo, o los, digamos, limitaba al emplear recursos que nacen exclusivamente de los escritorios. Fue el caso, por ejemplo, de Callum Smith, al que le ofrecieron una pelea millonaria, pero en un plazo de 37 días, sabiendo que es un hombre que tenía que cortar arriba de 30 libras en tan poco tiempo, y pasó lo que tenía que pasar. Le ofrecieron apenas con 2 meses luego de su pelea con Anthony Yarde a Sergey Kovalev una pelea millonaria, más de 14 millones de dólares ganó en esa pelea, pero tenía que cumplir digamos, los mandatos, los códigos de los reglamentos internos de cualquier pelea de Canelo Álvarez. No podían darle más de los 2 meses, porque en esos 2 meses era imposible que se recuperara Sergey Kovalev, y pasó lo que pasó. Digamos que siempre él ha tenido el caso aquel de Julio César Chávez Jr., que le ofreció también una bolsa millonaria, pero la pelea tenía que ser en 164 libras, que era un límite prácticamente imposible de recuperarlo a Chávez después de la ceremonia del pesaje. Es decir, hay muchos elementos que quienes conocen de boxeo entienden de que es imposible recuperar tantas libras, algo parecido a lo que va a ocurrir, por ejemplo, con Jermaine Charlo. Crecerá todo lo que ustedes quieran, pero no va a llegar a ser un natural 168 libras a la hora de la pelea, y menos un 175, lo cual en cierta medida enflaquece sus posibilidades de victoria. Ha sido el método de Canelo Álvarez, se le respeta desde lo comercial, lo hemos criticado siempre, desde lo boxístico, desde la pureza que necesita este deporte, pero en este caso como que le dan estrategia inversa, le ofrecen a él para poder pelear con Crawford, bajar a 158 libras. Vamos a ver los argumentos, vamos a ver con lo que salen y vamos a ver cómo reaccionan los fanáticos que siempre han estado defendiendo el hecho de que suba a 168 libras Jermaine Charlo. Vamos a ver si Canelo baja a 158. Al final son solamente 10 libras. Lo mismo que le exigen a los que suben, también se le está exigiendo a él para que baje. Es un tema interesante por lo que significa, lo que hay por detrás de esa actitud positiva hacia una pelea con Canelo de Terence Crawford, porque Crawford está manejando con mucha inteligencia, con mucha astucia, este tramo este tramo final de su carrera, porque vean ustedes que en primer lugar ya le respondió a los que le exigen que pelee con Jaron Ennis. Él dijo que si le gana van a decir que bueno, Ennis no estaba listo. Es decir, él está manejando con mucha inteligencia todo esto, y sabemos que lo que va a ocurrir es que él va a dejar las 147 libras. No las abandona ahora porque quiere tener amarrada una muy buena pelea en 154. Él ha dicho, incluso ya aparece en todos los medios sus declaraciones, siempre insiste con lo mismo, le quiere patear el trasero a Jermaine Charlo, entonces espera que enfrente a Canelo Álvarez y baje Jermaine Charlo. ¿Qué es lo que yo creo? Acá hay varias interpretaciones a esas 158 libras de que le ha ofrecido a Canelo una pelea. En primer lugar, ya se está preparando para que Jermaine Charlo alegue
de que no puede pelear en 154 porque ya no va a dar el peso, evidentemente. Él se está inflando, está creciendo para ir a 168. Es un hecho que no puede pelear en 154. Él va a tener que abandonar sus títulos, pero antes de abandonarlos, seguramente le va a ofrecer la posibilidad de pelear por esos títulos con Terence Crawford, pero lo van a hacer en 158 libras. Esa yo creo que es la estrategia que está empleando Crawford, preparándose para un no de Jermell Charlo y él ofrecerle la misma opción que le ofreció a Canelo, pelear en 158, porque lo que quiere Crawford es rápidamente hacerse campeón en 154. Para ese entonces, Charlo va a tener 3 títulos nada más porque va a perder el de la OMB, pero 3 títulos son 3 títulos. Significarían para Crawford la necesidad de hacer 2 peleas millonarias, la otra sería contra Tim Tszyu y se transformaría en campeón unificado en una tercera división. Entraría en la historia logrando, digamos que una hazaña difícil de igualar. Y ni que hablar que si con 2 peleas a los 36 años se convierte también en campeón unificado en 154, está a un salto de llegar a 160, porque como va a negociar en 158, perfectamente puede aspirar a reinar también en las 160 libras, que están pobres de más. Las 160 libras están pasando uno de los peores momentos en términos de imagen. No hay campeones sólidos porque Jermell Charlo está fuera. Ya sabemos que Erislandy Lara tiene un título de mentira en esa división, en la Asociación Mundial de Boxeo. Y al pobre Carlos Adames lo tienen allí esperando por una oportunidad. Se retiró literalmente ya de esa división quien estaba reinando, que era Gennady Golovkin, y obviamente está ideal para ser asaltada por alguien que tenga la ambición de también ser campeón en 160 libras, y en poco tiempo Terence Crawford se puede meter en la historia y competir con los mejores de la historia. Porque imagínense ustedes, ya tiene 2 campeonatos unificados en divisiones diferentes, 140 y 147. Puede lograr unificar en 154 y hacer el esfuerzo final para unificar en 160. No habrá quien lo iguale y va a superar a muchos de estas últimas generaciones, metiéndose en la mejor historia del boxeo mundial y en poco tiempo y con pocas peleas. Creo que esa por ahí va la estrategia. Por eso estas 158 libras que él puso para enfrentar a Canelo Álvarez indican mucho de su estrategia, de su plan futuro y no tienen tanto que ver con Canelo Álvarez, como sí tienen que ver con Jermell Charlo y los demás rivales que pretende enfrentar en estos próximos 2 años para transformarse en una de las mejores figuras del boxeo en la historia de este deporte. Recuerden lo que les apunto en este momento, porque detrás de esas 158 libras hay una larga historia oculta de este Terence Crawford.